A continuación vamos a ver el siguiente diagrama que está estructurado de esta forma. Este diagrama nos permite visualizar las clases que tenemos acá. Vamos a determinar que tenemos una clase padre llamada persona. Esta va a extender a una clase empleado y una clase alumno. Esta va a tener las siguientes propiedades, en este caso campos y propiedades, y van a contener los métodos gers y sers que se van a heredar, bueno, parte de las propiedades, y adicional a los constructores. Adicional va a tener constructores que van a heredar propiamente de la clase persona. Al mismo tiempo vamos a tener dos clases hijas para la clase empleado, que sería gerente y profesor, y estas serían las propiedades que va a tener juntamente con los campos y los métodos sobrecargados que va a contener cada uno de ellos. Vamos a empezar a trabajar con esta parte. Para esto vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a decirle que es de tipo C Sharp, es de aplicación de consola. Vamos a ponerle acá App Colegio 2018 y le damos Enter. Cuando creamos esto, nos crea una clase principal que es la que se va a ejecutar al momento de correr nuestro programa. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear nuestra primera clase, que va a ser la clase persona. Le damos clic derecho, le damos a agregar clase, y le vamos a colocar acá la clase persona. En esta clase persona vamos a crear las siguientes propiedades, pero las vamos a meter en el namespace colegio. Vamos a colocarle acá el nombre de vamos a meterlo en models, el namespace. Vamos a colocar acá entonces que la clase va a contener los siguientes campos. Vamos a colocar acá una región y vamos a cerrar la región para, en este caso, clasificar lo que son los campos. Y acá vamos a crear ya las propiedades. Entonces acá nos dice que tenemos un campo llamado apellidos y que va a ser string, también un ID, una fecha de nacimiento, nombres y número de personas. Entonces vamos a empezar con el ID. Vamos a colocarle ID acá. Vamos a colocar también lo que son los apellidos y los nombres. Apellidos y los nombres también. Luego vamos a tener lo que es la fecha de nacimiento. Y acá vamos a contener adicional una propiedad, pero esta propiedad vamos a determinar que va a ser una propiedad estática. Las propiedades estáticas son las que pertenecen a las clases y no a los objetos que se van a crear a partir de esta. Entonces para esto vamos a crear una propiedad estática. Va a ser de tipo int y le vamos a decir que va a ser como nombre, va a tener número de personas. ¿De acuerdo? Bueno, ya teniendo esto, vamos a crear ahora otra región. Esta región vamos a colocarle como nombre propiedades. Cerramos acá la región. Y dentro de esta propiedades. Y dentro de esta vamos a implementar los getters y setters, o más conocido como el encapsulamiento para estas propiedades. Entonces vamos a crear la primera, que va a ser public. Nos va a retornar un int. Vamos a colocarle como nombre id y vamos a colocar el método get y el método set. Y acá podemos determinarlo así, pero como creamos un campo, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a decir que vamos a crear el get
de la siguiente forma. Y aquí vamos a colocar un return ID, que sería el campo. ¿Sí? Y ahora vamos a crear un set y vamos a recibir en el set la propiedad ID y vamos a colocar la propiedad value. Entonces de esta manera yo ya estoy implementando el encapsulamiento para estas propiedades, el ID y lo que es el valor que le voy a asignar. Ahora, ¿a qué se refiere esto? En este campo es privado y por lo tanto para poder modificar el valor de esta propiedad debo invocar un método que me permita asignarle un valor. En este caso voy a invocar en la propiedad ID y cuando le asigne un valor implícitamente voy a invocar el método set. El value recibe el valor que le quiero asignar y se guarda en la propiedad de forma interna. Y las propiedades deben de ser públicas. En cambio los campos deben de ser privados. Esto aplica para que se encapsule los campos que yo acabo de declarar acá. Lo mismo hacemos con la propiedad apellidos. Vamos a ponerle apellidos. Des en cuenta que acá seguimos una convención de código. La convención me dice que las propiedades deben empezar con mayúsculas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocar esta parte. Entonces vamos a crear un get, vamos a darle un return a la propiedad apellidos y vamos a crear un set. Vamos a colocar que apellidos va a ser igual a value y colocamos acá punto y coma, acá punto y coma, listo. Ahora vamos con los nombres. Hacemos lo mismo, public string nombres. Colocamos esto acá. Colocamos los gets. Return nombres. Y de acuerdo. Entonces aquí tenemos los nombres. Ahora nos quedaría pendiente la fecha de nacimiento. De acuerdo. Entonces aquí te va a devolver un valor tipo datetime, fecha de nacimiento. Ahí estamos. Ahora ya tenemos las propiedades encapsuladas. Ahora vamos a colocar un método que nos permita tener acceso a esta propiedad, pero realmente no vamos a hacer uso por afuera, o sea, de forma externa, esta propiedad. Si tuviéramos la necesidad más adelante, pues lo vamos a hacer, pero en este caso no vamos a aplicar. Entonces, ya que están encapsulados los campos, ¿sí? Vamos a generar ahora, en este caso, mis constructores. Vamos a crear una región acá. Esta región se va a llamar constructores. Y acá vamos a crear los constructores. Los constructores se definen como métodos que se ejecutan al momento de crear o instanciar un objeto de la clase.
Los constructores llevan la palabra el indicador de acceso public y se van a llamar igual que la clase. Existe un constructor nulo que en este caso vamos a decir que este constructor no lleva ningún parámetro. Entonces al momento de instanciar un objeto se va a ejecutar si no le mandamos ningún argumento al constructor cuando se está instanciando para inicializar las propiedades. Entonces decimos que este va a ser un constructor nulo. Lo que vamos a hacer es indicar acá en la propiedad número de personas, lo vamos a incrementar. Podemos colocar esta abreviatura que lo que hace es que se incrementa. Esto pues prácticamente lo que hace es decir número de personas es igual a número de personas más 1. Esto es lo que hace al colocar esta, abreviando, lo que hace este operador más incrementa un valor a la variable. Para esto ya tenemos esta parte de acá y tenemos ahora que crear el siguiente código. Entonces colocamos acá .id. Vamos a decir que este señor de la propiedad va a ser igual a la variable número de personas. Esto significa que cuando se invoque este constructor se va a incrementar esta variable a 1 y este valor de la variable se va a asignar a la propiedad id, con tal que al momento de hacer esto ya se le asigna un código a esta propiedad. Entonces ahora vamos a colocar un constructor que ahora reciba los parámetros. Este constructor, si se dan cuenta, tenemos el ID no lo vamos a recibir, solo el apellido, los nombres y la fecha de nacimiento, porque internamente en el constructor vamos a incrementar esta variable para que se asigne a la propiedad. Entonces vamos a colocar acá un string que va a ser de tipo no, va a recibir nombres, string apellidos. Podemos colocar primero los apellidos para tenerlo en orden, los nombres y fecha de nacimiento. Y acá en el constructor vamos a indicar también que esta variable se incremente a un valor y vamos a colocar el id, va a ser igual a la propiedad id, va a ser igual a número de personas. Aquí implícitamente estamos invocando el método set. Aquí se recibe el valor y se asigna la propiedad, por lo tanto internamente o encapsuladamente estamos invocando el método set, el cual va a obtener el valor y se lo va a asignar. Y por último vamos a colocar acá que la propiedad apellidos va a ser igual a el argumento que vamos a recibir. En este caso podríamos colocarlos en mayúsculas los argumentos para hacer referencia que son los argumentos que están esperando para que el código sea bastante limpio. Igual acá colocamos los nombres con la propiedad, va a ser igual a nombres y ahora la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento es igual a fecha de nacimiento que está recibiendo como parámetro. Ok, entonces ya tenemos dos constructores que son necesarios para simplemente para crear en una clase, el constructor nulo y el constructor que inicia las propiedades dentro de la clase. Bueno, ahorita más adelante vamos a ver en qué momento se ejecutan estos constructores. Ahora por último vamos a encapsular las propiedades, que obviamente van a ser en este caso las que vamos a crear. Bueno, acá creamos ya creamos, perdón, las propiedades. Esto ya está, los constructores. Yo considero que los constructores deberían de ir antes de los campos, ¿no? Entonces vamos a cortar esto antes de las propiedades. Vamos a cortar esto y vamos a colocarlo antes de las propiedades. Ahí, ¿sí? Pues sería un orden lógico que podríamos tomar.
Entonces hasta aquí tendríamos creada nuestra primera clase. Ahora esto viéndolo en una forma ya visual o gráfica, podemos crear un diagrama de clases para poder visualizar cómo se representaría ya en un dibujo. Ahora, para hacer eso, antes aquí en el diagrama nos dice que esta clase es abstracta, ¿verdad? Ahora que este es otro principio de la programación orientada a objetos. Voy a colocarle a la clase public y esta clase la estoy haciendo pública, abstracta, de manera que no se pueda instanciar esta clase, porque no tendría sentido en este caso crear un objeto tipo persona si al final no sabemos si es un gerente, un profesor o un alumno, que son las clases hijas. La abstracción va orientado a lo siguiente. Digamos, como estas propiedades que están acá en la clase padre son comunes para empleado y para alumnos. Digamos, para un empleado que obviamente puede ser un gerente, pues sabemos que también va a tener apellidos, y un alumno también va a tener apellidos, y un profesor también va a tener apellidos. Entonces lo que hacemos es que las propiedades que son común entre las clases, creamos una clase padre, la creamos acá y por medio de sus propiedades vamos a tener acceso a ella. A partir de ahí ya podríamos considerar que estoy haciendo uso de la abstracción, obtener lo común entre una o varias clases, llevarlas a una clase padre, y estas al momento de heredarlas automáticamente heredan las propiedades para que tengan acceso a esos campos de forma interna. Entonces así es como aplicamos la abstracción. Ahora vamos a ver de forma gráfica nuestra clase. Para esto vamos a crear un diagrama de clases. Este diagrama de clases posiblemente no lo tengan instalado, pero simplemente se hace acá, clic en herramientas, damos donde dice obtener características y actualizaciones. Nos aparece esta ventana. Si es que los que tienen Visual Studio 2017, los de 2015 automáticamente ya lo trae instalado, ya solo lo busca. Ahora si no, buscan los componentes, actualizaciones, y ahí le dan instalar. Entonces acá le doy donde dice componentes individuales y me voy hasta el espacio que dice herramientas de código y selecciono esta opción que dice diseñador de clases. Si no lo tuvieran, lo activan, va a empezar un proceso de instalación para que se instale esta herramienta. Una vez instalado, cierran el Visual Studio, lo vuelven a abrir para que se cargue ya esa herramienta. Entonces le voy a dar clic derecho, agregar nuevo elemento, y le voy a buscar acá diagrama de clases. Acá está, miren. Entonces le voy a poner como nombre diagrama app colegio 2018. Le damos enter. Entonces se va a crear esta ventanita. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar esta ventana hacia acá y automáticamente, miren, ya tengo esta clase creada. Acá puedo utilizar estos iconos para que me muestre el tipo de dato, acá que se ajusta el tamaño, y acá ya tengo mi primera clase ya de forma visual y representativa. Ahora me tocaría crear las siguientes clases, que podríamos decir la clase alumno. De acuerdo, entonces lo vamos a hacer en el siguiente video.